¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente muchas gracias por la participación de todos. Es para nosotros como Compres un gusto poder estar impartiendo estos cursos y capacitaciones con las cuales nosotros vamos tratando de ayudar a nuestros clientes. Y en esta oportunidad nosotros tenemos el agrado de tener la presencia del ingeniero Iván Osorio. Él es el ingeniero de ventas y soporte técnico para Centroamérica de la marca Lab. Y dentro del webinar o curso que estaremos impartiendo, se estará hablando sobre las soluciones para la industria de alimentos y bebidas. No sé si Iván podrías compartirnos la pantalla, perfecto. Entonces los dejo con Iván para que puedan ver y escuchar la información que nos tiene que proporcionar. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Iván Osorio. Gracias por la introducción. El día de hoy estoy con ustedes para tratar un poco sobre las soluciones que tiene Lab sobre la industria de alimentos y bebidas. Así es de que vamos a dar, a dar inicio a nuestra presentación. Esto es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre los procesos de limpieza en el entorno de alimentos y bebidas, evolución de los productos de la industria de alimentos y bebidas, clasificación de zonas de producción, propiedades de materiales para el entorno de alimentos y bebidas, recomendaciones de soluciones Lab para industrias de alimentos y bebidas. Esto es lo que vamos a hablar. Y acá empezamos con algunos ejemplos de malas prácticas, porque pues también tenemos algunos problemas que hemos encontrado dentro de las industrias de alimentos. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, en esta imagen, en la imagen número 1, pues podemos ver prensastopas vacías. Esto obviamente pues ya se vuelve un problema y hay un agujero que no está siendo bien sellado. En esta segunda imagen vemos no solamente cables recalentados, sino que pues ya el forro completamente rasgado. Si ustedes se dan cuenta, acá está estirado y eso puede causar problemas como los que estamos viendo acá. En esta imagen, pues cables en el suelo que están expuestos a cualquier cosa ahí dentro de un ambiente de alimentos y bebidas. Ahí hay agua, hay componentes químicos, hay un montón de cosas que los cables instalados de esta forma pues están expuestos a cualquier cosa. Acá, por ejemplo, estamos viendo igual un cable mal instalado en una prensa estopa. Si se dan cuenta, pues no está bien sujeto, el forro no llegó a donde tenía que haber llegado dentro de la prensa estopa. Esta imagen es muy importante porque acá lo que vemos es parte del estrés mecánico que los cables deben de soportar en el momento de un lavado con chorro a presión. Este es un punto bastante crítico si no estamos utilizando los conductores adecuados. Esto pues obviamente la imagen casi que habla por sí sola. Es un conector multipin que ya no tiene los accesorios para poderlo cerrar correctamente, así como este otro que está acá abajo, y lo que hicieron fue que con un cincho plástico pues lo cerraron. Esto ya no proporciona el sello adecuado y podríamos decir que en este caso el conector ya no conserva el IP que debería de tener. Y en este caso, pues igual más cables recalentados. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que a lo largo de nuestra trayectoria hemos podido observar y pues los estamos presentando como ejemplos de malas prácticas. Dentro de algunos de los problemas que también nos podemos presentar o podemos enfrentar, acá estoy presentándoles a ustedes un ejemplo. Este es un ejemplo real de una planta de chocolate en Holanda en la que un consumidor encontró una pieza de 0.5
milímetros dentro de una barra de chocolate. Por respeto no quisimos poner obviamente quién era. Pues lo que pasó acá es de que pues la fábrica de chocolate tuvo que extraer o tuvo que recolectar, mejor dicho, la producción de sus chocolates en 55 países alrededor del 19 de junio del 2016 hasta el 8 de enero del 17. Esto es, como les digo, es un caso real. Entonces, imagínense ustedes el costo que eso puede representar para cualquiera por un problema como de este tipo, ¿verdad? Entonces, esto es algo de lo que podemos evitarnos perfectamente si trabajamos con los materiales adecuados. Este es otro ejemplo que, pues, este sí estamos autorizados para poner la marca. Eh, Acá, pues, esta compañía de cereales tuvo que retirar 2.8 millones de cajas de este cereal debido a hubo un riesgo de contaminación porque dice acá un fragmento de malla de metal de la planta, de una planta defectuosa, cayó dentro de las cajas de cereales. Entonces todo eso va en contra pues de las normativas internacionales y tuvieron que hacer el retiro de 2.8 millones de cajas de cereales, específicamente en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México. Entonces imagínense ustedes también el costo que puede representar hacer una cosa como esas. Eh, Dado estos ejemplos, pues a continuación les quiero presentar pues cómo debería ser un proceso ideal de limpieza. Obviamente yo sé que acá pues habrán algunos que tendrán mucha mayor experiencia ya en esto, pero vale la pena mencionarlo. Podemos tener dos tipos de procesos para hacer limpieza dentro de una planta. La primera, pues, es una limpieza en seco, así como está esta persona por acá, que usualmente es una limpieza hecha a mano con un paño o algo similar, pero es una limpieza más manual. Y la segunda es una limpieza húmeda o un lavado, ¿verdad? Entonces, como esta que está acá. Esta es una limpieza que representa un punto crítico debido al estrés mecánico y a la exposición química que pueden tener los materiales y los cables. Porque, por ejemplo, esta limpieza pues, puede ser ya sea únicamente con agua o puede ser con algún detergente o algún otro químico que si no estamos usando los materiales adecuados, pues los cables pueden llegar a deteriorarse, como ya lo vimos anteriormente. Para ir evitando esto, esta es una tendencia que se está llevando en los países un poco más desarrollados, que se está haciendo una limpieza con hielo seco. Lo que se hace es que se limpia con hielo seco a presión a menos 78 grados centígrados. Y esto es un proceso pues bastante eficiente está siendo ya, como les digo, utilizado en otros países del mundo y lo utilizan principalmente las industrias de producción de caramelo porque resulta muy difícil a veces limpiar todo lo que son los residuos de azúcar o miel cristalizada. Es muy complicada la limpieza de ese tipo de material. Entonces, esta es una solución que se está implementando en otros lugares del mundo. Acá lo que les estoy presentando es un plan de higiene. Un plan de higiene va a depender como primer punto de la superficie que vayamos a necesitar limpiar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un plan de higiene si lo que tenemos que limpiar es el piso, si
si es las paredes, puertas, equipos eléctricos o electrónicos, accesorios, escritorios o una combinación de todos estos. Entonces, primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que vamos a limpiar. Una vez ya sepamos qué es lo que vamos a limpiar, entonces ya pasamos a la acción, cómo lo vamos a limpiar. Entonces, por ejemplo, si solamente es una limpieza manual, si necesitamos hacer una desinfección completa, luego pues es importante saber la frecuencia con la que vamos a limpiar. Si es una limpieza, por ejemplo, una vez al día, si es una limpieza después, por ejemplo, de cada ciclo de producción o cada turno de producción, por ejemplo, también es importante saber eso. El agente que vamos a utilizar para limpiar, por ejemplo, si solamente va a ser agua, si va a ser agua a cierta temperatura, si va a ser algún detergente, si va a ser alguna espuma, por ejemplo. Entonces tenemos que saber cuál va a ser nuestro medio o agente limpiador en este caso. Luego, la concentración también es muy importante. Si va a ser algún detergente o algún producto químico, pues qué concentración es la que vamos a utilizar y la temperatura a la que este debe ser utilizado. Y por último, la tecnología. Si va a ser, por ejemplo, aplicado en espuma, si va a ser aplicado a chorro a presión o si va a ser solamente una limpieza manual. Y por último, la duración. Por ejemplo, 15, 20 minutos de limpieza, 5 minutos, dependiendo. Todo esto lo define realmente, pues, los gerentes de producción son los más especializados en esto. Esto es únicamente un ejemplo que nosotros presentamos. Obviamente, cada industria tendrá sus experiencias y sabrá la mejor manera en que hace su limpieza. Pero al igual, nosotros damos este ejemplo porque acá se tocan muchos parámetros que para nosotros en la selección de cables son muy importantes. Por ejemplo, los agentes químicos, qué agentes se están utilizando, si hay alguna temperatura en particular que se esté utilizando también y la concentración de lo que ustedes estén utilizando. Todos esos factores para nosotros son muy importantes para la correcta selección de un conductor. Acá tengo un ejemplo de los efectos de, por ejemplo, que es el Topax 66. El Topax 66 es un producto de Ecolab bastante utilizado dentro de para la limpieza. Es un desinfectante cuya aplicación es en espuma. Este desinfectante es muy bueno, pero al mismo tiempo es bastante corrosivo porque tiene una base de cloro. Es bastante alcalino. Entonces, por ejemplo, acá hay uno de sus efectos, crea este efecto de corrosión. Y entonces los cables, si no estamos usando el cable adecuado, pues no se salvan de la corrosión también. Entonces esa corrosión puede venir a destruir la chaqueta exterior o el aislamiento exterior del cable y por ende podemos empezar a tener problemas. Acá tenemos nosotros un ejemplo, lo vamos a ver más adelante también, pero se los presento desde ya. Esta es una prensa estopa de latón niquelado que está sumergida en el Topax 66 y se deja sumergida por 30 días. Esta es una de las pruebas que se hacen. Entonces, después de 30 días, si se dan cuenta, la prensa estopa de latón ya empieza a tener problemas de corrosión. Es decir, que esta prensa estopa, a pesar de que es muy buena, no estoy diciendo que la prensa estopa de latón sea mala, porque igual nosotros también producimos prensa estopa de latón, pero la aplicación como tal no es para esto, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues la prensa estopa empieza a presentar problemas de corrosión. Entonces, siguiendo con el plan, vamos a decir que un buen plan de higiene o de producción también de alimentos toma en cuenta lo que es la seguridad. Entonces,
acá les presentamos un plan de seguridad en 3 dimensiones. Número 1, la seguridad en el trabajo. Obviamente nadie quiere accidentes para nuestros colaboradores, entonces por ende tenemos que enfocarnos a utilizar los mejores materiales posibles porque, como ya vimos, los cables se pueden degradar, pueden llegar a tener problemas en sus aislamientos, provocar cortocircuitos y eso nos puede dar problemas en nuestro personal, ¿verdad? Entonces, eso es una parte fundamental, cuidar a nuestros colaboradores. Número 2, salud del consumidor final. Obviamente, en la parte del cuidado de la producción de alimentos y bebidas también debe ser muy importante. Ya les presenté algunos ejemplos de empresas reales que han tenido problemas por no cuidar esta parte. Y entonces lo que queremos es, obviamente, evitar primero reducción de bacterias y microbios dentro de nuestros alimentos. Eh, Evitar la contaminación de los alimentos y que esto pueda resultar en intoxicaciones. Y por último, evitar daños, por ejemplo, o gastos dentro de las maquinarias, ¿verdad? Paros de maquinarias debido a problemas que puede ocasionar que se nos vaya alguna pieza o que algún cable de algún problema. En algunos tipos de industria hemos determinado de que el paro por hora está en un promedio de $7,800 por hora. Esto obviamente pues cada quien tendrá sus valores más acertados. Esto solamente es un estudio que hicimos algún tiempo. Pero pues cada quien sabrá realmente cuánto le cuesta un paro inesperado. Lo que sí es muy cierto es que hay un costo implícito dentro de todo esto que obviamente pues ninguno queremos que esto esté sucediendo, ¿verdad? Entonces, dentro de los estándares que podemos manejar para la industria de bebidas y alimentos, van a haber 3 escalas. Dentro de esas 3 escalas, vamos a ver en, en dónde es que nosotros nos vemos involucrados dentro del proceso de producción de alimentos y así van a haber ciertas normativas que nosotros deberemos de respetar. Entonces, por ejemplo, para las personas que se dedican puramente a los conceptos básicos de diseño de una maquinaria de producción de alimentos, deben de regir sus diseños bajo estas 2 normativas, que es la DIN ISO 14159 y la EN 16772-2. Estas 2 normativas están enfocadas a las empresas que se dedican al diseño de maquinarias, ¿verdad? Desde ahí comienza la parte de la normalización. Luego está la parte de las empresas que a veces pues suele ser la misma porque tienen su departamento de diseño y luego tienen su departamento de producción. Entonces, los que se dedican ya a la fabricación, los que agarran este diseño y llevan la máquina a la realidad en la fabricación, también están regidos no solamente por estos 2, sino también por estas 2 normativas, que es la EHEDG, que esta es una normativa internacional europea para la higiene y la ingeniería de diseño de maquinaria de alimentos, y la AAA, que también es una normativa internacional que nos rige la forma correcta de fabricación de maquinarias de alimentos. Es decir, de que cuando nosotros compremos una maquinaria, pues debemos de observar de que traiga sus normativas adecuadas para garantizarnos que fue fabricada pues con los conceptos idóneos. Luego, pues ya dentro de las plantas, también recuerden ustedes que la seguridad es muy importante. Entonces, está estas 2 normativas que nos hablan sobre la gestión para la seguridad en los seguridad alimentaria.
Estas son la ISO 22000 y la HACCP. Entonces, estas dos normativas hablan sobre la gestión en seguridad alimentaria, que es también la tienen que aplicar estas personas que fabrican, así como nosotros que estemos involucrados en el proceso de producción. Otra parte importante es ya para quienes se dedican a la importación y comercialización de productos, está esta parte que son las normativas, en este caso la FDA, que es para la parte de Norteamérica, específicamente Estados Unidos, y la NSF, que estas dos normativas hablan sobre los procesos mínimos que deberían de cumplir los alimentos o bebidas o también producto farmacéutico, básicamente todo lo que sea consumo humano, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea para consumo humano debe de ser aprobado por estas dos normativas. Y por último, pero no menos importante, lo puse por este lado, que es Ecolab. Ecolab es básicamente un proveedor estadounidense a nivel global de productos y servicios de higiene. Entonces, Ecolab también tiene sus laboratorios y también, aparte de que produce, también certifica algunas áreas, incluso da algunos certificados como áreas denominadas ahora como cuartos limpios, en los que llegan, hacen una evaluación y dan un certificado de que sí, la planta puede ser catalogada como un cuarto limpio. Cuando ustedes llegan a ese nivel es porque cumplen extremadamente con todas las normativas. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de aplicación de estas dos normativas que acabamos de ver anteriormente respecto al montaje y algunas otras cosas. Por ejemplo, esta primera parte se refiere a la parte del montaje de una maquinaria. Entonces, para ser más prácticos, pues en resumen, la forma más confiable de hacer el montaje es por aquí abajo. Anclar la maquinaria por abajo. ¿Por qué razón? Pues lo que sucede es de que si lo hacemos, por ejemplo, así en esta parte de arriba, donde usamos, qué sé yo, esta forma de tornillos o pernos, en cualquiera de estas formas de hacerlo, quedan espacios, no queda un sello completo. Y si usamos estos tornillos que tienen, pues obviamente hay una hendidura para atornillarlos, pues eso puede ser fácilmente un foco de concentración de bacterias que puede llegar a contaminar todo un espacio. Entonces, la forma correcta de anclaje, de acuerdo a lo recomendado en estas normas, es por abajo. Luego, cuando tengamos que hacer modificaciones o soldaduras o reparaciones, la forma correcta debe ser primero, el ángulo debe ser radial, no debe ser así a un ángulo recto como esta figura, sino que debe de tener un radio. Y luego la soldadura debe ser por abajo, en esta parte de aquí. No debe ser ni en el ángulo ni en esta otra parte de acá, porque entonces aquí igual nos queda un ángulo a 90 grados. La idea es de que sea de esta forma, una, para que sea fácil de limpiar, para que toda la suciedad pueda correr aquí y pueda ser fácil de limpiar, y en estas esquinas no se acumule ninguna materia. Lo mismo cuando tengamos este tipo de perfiles, la recomendación es que sean perfiles abiertos, así como estos que están acá con cierto ángulo y no cerrados como estos dos de arriba, porque acá da opción, uno es difícil de limpiar y dos, pues por eso mismo se pueden ir acumulando residuos de alimentos y se puede crear un foco para las bacterias y eso también puede ser un problema para la contaminación. Entonces, estos solamente son algunos ejemplos de aplicación de estas normativas que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se clasifica una zona de producción? Bueno, básicamente tenemos tres zonas en una línea de producción.
La primera es la zona de diseño higiénico. Esta es donde los alimentos están en contacto directo con el equipo. Entonces, por ejemplo, así como está acá o aquí esta olla que está aquí moviéndose. Entonces, donde tengamos un contacto directo con los alimentos, esa va a ser nuestra zona más crítica. Esa va a ser nuestra zona que va a requerir obviamente de mayor cuidado, porque va a requerir de mayor limpieza, de mayor inocuidad. ¿Por qué? Porque pues ahí esto puede ser un foco de infección de los alimentos. Entonces, esa es la zona más crítica, la zona número 1 de diseño higiénico. Luego está la zona de lavado, así como está este señor acá. La zona de lavado también es debe de estar a una distancia adecuada para que al momento de hacer el lavado, por ejemplo, si aquí hay un proceso de producción y aquí están lavando, que en algunos casos puede darse simultáneamente, si es que se da, pues debe estar separado para que ninguna de estas gotas pueda tener acceso a los alimentos y al mismo tiempo pueda venir a contaminar los alimentos. Si el proceso no se da al mismo tiempo, pues estamos bien. Por último, pues ya es el producto terminado. El producto terminado pues ya es una zona un poco más relajada, podemos decirlo así, porque ya el producto ya viene empacado, ya no hay riesgo o sea, el riesgo de contaminación ya es menor. Entonces acá, pues ya los cuidados ya no son tan extremos. ¿Por qué presentamos esto? Porque lo que sucede es de que nosotros tenemos productos que pueden ir desde esta zona hasta a esta otra zona. Em, Tenemos distintos productos. Tenemos productos muy especializados que podrían ser utilizados únicamente acá y no necesariamente los tenemos que poner en esta otra zona, ¿verdad? Entonces, por eso es de que presentamos cuáles son las zonas de producción. Ok. Bueno, vamos a ir entonces estábamos acá en los ejemplos de malas prácticas, solo para recordar que esto es lo que nos puede pasar si no tenemos los cuidados necesarios versus los ejemplos de buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá es la forma correcta de instalación de los cables. Idealmente los cables deben de ser instalados en canalizaciones abiertas, así como está acá. Si se dan cuenta, este de aquí está básicamente solo como por aquello que se zafen los cables para que no se salgan, pero idealmente las canalizaciones deben de ser abiertas. ¿Por qué razón? Porque por efectos de limpieza, acá podríamos incluso limpiar con agua o con algún otro detergente, como ya vimos, que si estamos usando los cables adecuados, no deberíamos de tener ningún problema en hacer eso. Luego, pues si necesitamos usar canalización, pues también aquí está la forma correcta de instalar una canalización. Más adelante vamos a ver qué canalización es esta. Es una canalización de lab. La parte de los conectores también es muy importante en el caso de señales como sensores o electroválvulas y ese tipo de elementos. También tenemos las soluciones para esto y la parte de conectores multipin también tenemos algo como eso. Entonces, ya en las maquinarias, pues si se dan cuenta, por ejemplo, acá tenemos un tablero de control en el cual vemos que la instalación está con cierto ángulo. Eso se hace primero pues para que al momento de la limpieza no haya nada que se quede ahí, todo pueda resbalar. Por ejemplo, aquí en las puertas también el Intel, si se dan cuenta, tiene cierto ángulo. La tapadera de las máquinas también tienen ángulo. Eso es para que nada se quede estancado ahí. Este tablero, por ejemplo, tiene una tapadera transparente para que podamos ver si en algún momento entra algún líquido o algo dentro de nuestro tablero y aparte pues para ver también alguna señal visual del funcionamiento, pero
razón principal es para ver que no haya ningún problema de suciedad ahí adentro también. Entonces, vamos a entrar ya a la parte de la presentación de las soluciones del app. Ya vimos un poco sobre las malas prácticas y los problemas que nos puede causar las malas prácticas. Hablamos sobre los procesos de higiene, las 3 zonas que tenemos en un proceso de higiene. Ahorita vamos a ver o hablar sobre las soluciones ya directamente del app. Hablando de cables, básicamente tenemos si hablamos sobre la chaqueta exterior o el aislamiento exterior de un cable, tenemos 3 tipos de chaquetas que podemos utilizar. La primera es un PVC normal. Vale resaltar acá que el PVC que utiliza Lab en estos cables, que son los Allflex Classic 110 y los Allflex Control TM, estos cables están certificados por Ecolab. Es decir, este es el cable de PVC, es como que el cable más sencillo que Lab puede ofrecerles. De hecho, el 110 es el cable más vendido en el caso de Lab. Y no por ser el cable, digamos, más humilde, deja de tener todas las certificaciones necesarias. Este cable ya cuenta incluso con certificaciones, como les digo, Ecolab. Es un cable resistente a los aceites, a los químicos, bastante flexible. Luego tenemos los cables, los elastómeros termoplásticos o TPE. Un ejemplo de estos es nuestra línea de cables Allflex Robust. Los Allflex Robust son cables, bueno, su nombre lo dice, bastante robustos, bastante buenos también. Ahorita vamos a ver algunas ventajas de estos cables. Y por último, el poliuretano. El poliuretano es un cable bastante resistente o mejor dicho, la chaqueta es una chaqueta bastante resistente, muy buena para las abrasiones, es decir, para los golpes. Si tenemos riesgo de golpes, este es el cable que en mi caso particular yo les recomendaría. Acá hay algunos ejemplos de criterios de selección de cualquiera de estos cables. Por ejemplo, tenemos cables con versiones libres de halógenos para áreas con riesgo de incendios. Pues tenemos que ver, los cables pues son de fácil instalación, tenemos que ver si va a ser un área de lavado, tenemos que determinar pues las aprobaciones que necesitemos, si necesitamos protección electromagnética, pues también tenemos el cable para esto. Por ejemplo, resistencia mecánica, resistencia química, si va a ser un área certificada como cuarto limpio, tenemos los cables para eso. Entonces, todos estos parámetros, incluyendo algunos otros como temperatura, humedad y ese tipo de cosas, son los que nos interesan para recomendar alguno de estos cables. Entonces, esta gráfica es muy importante porque esta gráfica les puede ayudar a ustedes de acuerdo al proceso de limpieza que ustedes estén utilizando, qué cable es el que vayan qué tipo de chaqueta es la mejor. Por ejemplo, alguien podría decirme, bueno, nosotros usamos bastante o nosotros solamente limpiamos con agua. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces solamente limpian con agua. Yo le podría recomendar que el PVC, si desea la opción más económica, pues esa sería es muy bueno para una limpieza únicamente con agua. Y si no, pues el TPE, que sería un elastómero termoplástico, pues también es bastante bueno para esa limpieza, ¿verdad? Lo único es que el elastómero termoplástico, si se dan cuenta, pues no solamente es bueno para el agua, sino que también es bueno para los aceites, es muy bueno para las grasas, es muy bueno para los ácidos alimenticios, ¿verdad?
tiene buena resistencia mecánica, aunque en este caso pues el PUR, como les decía, es un poquito mejor cuando tengamos exigencia mecánica, el PUR es un poquito mejor, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, el TPE es muy bueno casi que para todo, ¿verdad? Entonces, este sería como el mejor cable que nosotros les podríamos ofrecer. Pero realmente la idea no es esa. La idea es ofrecerles el cable que ustedes necesitan. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, pero yo tengo un cable que mi mayor problema es, qué sé yo, el vapor. Entonces, acá está el vapor. El mejor sería este. Y luego, pues en su orden sería el PUR, también es bueno para el vapor, ¿verdad? En un 80% aproximadamente. Y si no, pues el PVC. Todo va a depender también de los costos, ¿verdad? Entonces, esta gráfica, si se dan cuenta, pues es bastante útil, bastante fácil de entender, de acuerdo a lo que ustedes, o al ambiente, mejor dicho, de donde ustedes se encuentren. Acá tenemos algunas ventajas de nuestra línea Robust versus algunos otros cables. Lo que sucede es de que todos los cables, si los vemos a nivel microscópico, pues no son 100% lisos. Quedan ciertas hendiduras en la chaqueta del cable. Entonces, esas hendiduras que pueden ser superficies duras, pueden volverse focos de bacterias. O sea, es decir, nosotros acá limpiamos y aunque limpiemos, si se dan cuenta, pues siempre nos queda alguna bacteria. En cambio, los cables Robust que nosotros les estamos ofreciendo es un cable garantizado 100% liso. O sea, la superficie es 100% lisa. Entonces, cuando ustedes hacen una limpieza, garantizado de que no les queda ninguna bacteria. Entonces, por esa razón es de que el cable Robust resulta ser muy bueno casi que para cualquier ambiente de alimentos y bebidas, ¿verdad? Por eso es de que en la gráfica anterior, si se dan cuenta, la serie Robust era el mejor cable y era muy bueno para casi que todas las aplicaciones. Esta es la razón. Entonces, recomendaciones de Lab para la industria de bebidas y alimentos. Bueno, con Lab ustedes pueden encontrar básicamente una solución completamente integral. Tenemos los cables, tenemos prensas topas, tenemos las herramientas para el pelado, tenemos los conectores también, tenemos soluciones para etiquetado y tenemos soluciones para canalización, todas pensadas para ser usadas en la industria de bebidas y alimentos, ¿verdad? Entonces, hablando ya específicamente de los cables, tenemos, por ejemplo, el primer cable que les presento es un Robust FD. Este, como dijimos, es un elastómero termoplástico. Este es de la línea, pues de los mejores cables que tenemos. Aparte, este es un cable súper flexible. El FD es un cable para movimiento. Entonces, este es un cable de control para movimiento con chaqueta de elastómero termoplástico resistente a la agua, perdón, resistente al aceite, grasas, agua caliente, no crea bacterias en su superficie. Y así nos vamos, por ejemplo, si quieren algo no tan exigente, pues tenemos este que es el Classic 110, que es un PVC. Igual está avalado por Ecolab. Si no, está este otro, un Control TM, que es un cable de PVC. Este es un cable tipo cordón. Y luego tenemos los Solflex Classic 400 CP, que este es un PUR también. Este sería el cable que les comentaba, que es muy bueno para las exigencias mecánicas. Luego tenemos este que es un cable Allflex Classic FD 810. Este es un cable de PVC para movimiento. Este es un cable de control de PVC para movimiento.
Este puede ser instalado en aplicaciones como cadenas de movimiento, por ejemplo, paletizadoras o cosas así. Pueden llevar este tipo de cables también. Este es un cable 855P. Este es un cable PUR, no, perdón, un TPE, perdón, de un poliuretano. Este también es cable para movimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La resistencia mecánica. El PVC, pues no es una resistencia mecánica tan fuerte como la de este que está aquí abajo. Entonces, va a depender de la aplicación y la exigencia que ustedes necesiten. Así es el cable que nosotros podemos ofrecerles. También tenemos soluciones en nuestra serie de cables Unitronic o Etherline, que Unitronic es la parte de cables para comunicaciones o protocolos de comunicación, y Etherline pues es Ethernet industrial. Entonces, por ejemplo, tenemos este Unitronic Bus PB Robust. Este es un cable para Profibus DP. Como es robust, quiere decir estamos hablando de este moradito que está acá. Entonces, como es robust, quiere decir que la chaqueta es completamente lisa, muy resistente, resiste varios químicos, aceites, grasas, agua caliente y tampoco crea bacterias. Tenemos el Etherline Robust STPN, que sería este que está acá. Este cable es un cable igual, bastante robusto. Tenemos categorías 5 y 7. Igual, cable que no crea bacterias por su superficie lisa, bastante robusto y resistente a los ambientes como grasas, aceites, agua caliente. Este que es un cable para Profinet, que es el Etherline PN categoría 6A. Este es de PVC. Entonces, este pues igual es para industrias de alimentos y bebidas, aunque no tan robusto como este, ¿verdad? Entonces va a depender de dónde lo vayan a instalar. Y si se dan cuenta, pues va a depender de aquí podríamos estar diciendo que este podría ir en una zona de alta exigencia de limpieza y este en una zona con menor exigencia para la limpieza. Luego tenemos el cable para sensores o el cable de 4 polos M12 con un conector, mejor dicho, M12. Lo que tiene de particularidad este conector es de que es de acero inoxidable. Entonces, este conector va muy bien en áreas donde tengan que hacer un lavado, donde esto les garantiza a ustedes que no van a tener corrosión en la conectividad del conector y por ende no van a tener pérdida de señal ni ese tipo de problemas al utilizar este tipo de conectores. Acá tenemos un ejemplo de la ficha técnica de un Robus. Si se dan cuenta, dentro de las características que tiene el cable, pues es buena resistencia química frente a los líquidos, ¿verdad? Basado también resistencia al ozono, una flexibilidad hasta menos 40 grados centígrados, eh, tiene baja capacitancia también el cable con baja capacitancia. Eso les garantiza a ustedes que no van a tener problemas de picos de voltaje. En fin, hay una serie de especificaciones y ventajas bastante buenas. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá nos dice que el cable es resistente a la radiación ultravioleta, elementos químicos, resistente a la intemperie y bajas temperaturas. Luego tenemos los certificados para Ecolab. Estos son los certificados para la línea Robust. Aquí se menciona los cables. Por ejemplo, aquí está el Robust 200, el 210, el 215C, el Robust FD y el FDC. Entonces, estos son cables que cuentan por ejemplo, con este certificado de Ecolab. Y esto es lo que yo les decía. El cable Allflex Classic 110, que este es un cable de PVC de color gris, el típico cable de control de PVC color gris con cables numerados en color blanco.
Y este Oflex Classic 115CY es el mismo que este, solo que este tiene malla o pantalla. Esta tiene malla de cobre estañado. Entonces, este es el cable de control y este es cable de control con malla. Estos dos cables son los dos cables más vendidos del lab. Podríamos decir de alguna forma, pero no en forma peyorativa, pero sí son los cables más sencillos del lab. Pero no por eso dejan de ser cables muy buenos. Si se dan cuenta, aquí está el certificado de Ecolab que les garantiza que estos cables que son de PVC pueden ser utilizados también o están certificados para la industria de bebidas y alimentos también. Ok. Bueno, entonces los certificados, hablando sobre los certificados de Ecolab, pues aquí están algunos ejemplos de nuestros cables que cuentan con esas certificaciones. Aquí pues están los mismos que ya mencionamos, los Soflex 115, 150 que son cables de control también, los Robust que ya mencionamos. Y acá por último, pero no menos importante, los cables BFD o los cables para variador de frecuencia que también están certificados por Ecolab para ser utilizados en industria de bebidas y alimentos. Aquí ya pasamos a la parte de los accesorios. Esta es una prensa estopa, se llama Skin Top Cold. Esta prensa estopa es muy buena para bajas temperaturas. Está aprobada para ser utilizada en temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados. Entonces, obviamente, pues menos 70 grados centígrados ya estamos hablando de cuartos congelados, ¿verdad? Entonces, es una prensa estopa que no va a dar problemas a menos 70 grados centígrados y aguanta, por ejemplo, si va a ser utilizada en un área donde tenga que ser un proceso de lavado, es un IP68 y aguanta 10 bares de presión. Luego tenemos la Skin Top Inox. Entonces la Skin Top Inox es, pues su nombre no lo dice, es una prensa estopa de acero inoxidable, ¿verdad? Un acero inoxidable V4A. Esta prensa estopa pues es bastante resistente. Acá se habla un poco sobre las certificaciones para las cuales o bajo las cuales está hecha. Nuevamente aparece acá Ecolab. Tenemos una IP68 y una IP69. Como les decía, certificación Ecolab. Es bastante resistente y lo que tiene esta prensa estopa es que trae también, espero que lo logren ver por ahí, estas patitas internas que sirven para el aterrizaje. Entonces esta es una prensa estopa que puede ser utilizada con cables que requieran protección electromagnética. Por eso es que dice ahí áreas críticas EMI, de interferencia electromagnética. Entonces este es para cables, por ejemplo, de que tengan la necesidad de usar cables con malla, ¿verdad? Luego tenemos esta es el plus, digamos, de nuestras prensas estopas, es la Skin Top Hygienic. Esta prensa estopa también es de acero inoxidable, cuenta con todas estas otras certificaciones. Esta tiene más certificaciones que la anterior, ¿verdad? Entonces está certificada por la EHDG, por la FDA, por la NSF, es IP69, está certificada por Ecolab también. Entonces, esta es una prensa estopa muy completa. Lo que tiene de particularidad, como particularidad de esta prensa estopa es que las superficies también es 100% lisa. Entonces, eso nos garantiza, al tener una superficie 100% lisa, que la prensa estopa al momento de ser lavada va a limpiar completamente y no crea bacterias en su superficie. Eso es lo que les podemos garantizar con esta prensa estopa. Y nuevamente, acá tenemos una comparación. Acá estamos usando el Topax 52, que igual es un detergente aplicable en espuma.
Y acá tenemos la Prensa-Estopa Hygienic que acabamos de ver, esta que está acá. Y se sumerge por 30 días versus la Prensa-Estopa de latón, que ya dijimos que esta también la producimos nosotros, pero no es la aplicación. Entonces vean cómo para la Prensa-Estopa de latón, después de los 30 días, sumergida en el Topac 52 versus la Skin Top Hygienic. Entonces hay una gran diferencia. Esta sí está hecha para este tipo de exigencias. Entonces, pues básicamente esta ha sido la evolución. Hablando de las prensas topas, estas son prensas topas metálicas que todavía se fabrican, pero ya casi no, donde la sujeción era a través de tornillos. Luego pues está la prensa estopa de latón metálica y así vamos subiendo dentro de la escala hasta llegar a la prensa estopa de acero inoxidable Hygienic que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, esta es un poco la evolución que les quiero presentar, haciendo énfasis en que Lab es una empresa que se dedica a la investigación también y al diseño de nuevas soluciones cada cierto tiempo. Entonces, también tenemos esta canalización que es la Silvin FG. Esta es es un ducto con diseño higiénico. El material de esto es una poliamida, aprobado por la FDA también, por la NSF, por Ecolab. Este sería un ejemplo de cómo podría quedar instalada. La superficie es 100% lisa también. Eso quiere decir de que no crea bacterias en su superficie. El rango de operación es de menos 20 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. Eh, Así como dice acá, superficie interior y exterior lisas, resistentes al calor. Dicho sea de paso, son inhibidores de la flama, es decir, son autoextinguibles también. Y aquí está hay más, pero este solo es un ejemplo de los accesorios para la tubería que acabamos de ver. Este básicamente es el conector. Entonces aquí entraría la tubería y pues acá se fija también el conector pues a la maquinaria que ustedes estén utilizando. Es de acero inoxidable también, con unas superficies igual, completamente lisas. Tiene espacios acá para la sujeción y la instalación a través de herramientas. IP69 también. Entonces, este igual es un accesorio bastante útil para la instalación de la tubería que acabamos de ver. Acá lo que tenemos es un conector diseñado específicamente para ser utilizado en el área de bebidas y alimentos. Esta es de nuestra serie Epic y este es un Epic Ultra. ¿Por qué les digo diseñado? Porque lo que sucede es de que de este tipo de conectores pues también tenemos los conectores normales que son bastante robustos también, pero lo que tiene este como ventaja es que el conector es de zinc niquelado. El material es de zinc niquelado. El níquel, que es por eso es que se ve así plateado, lo que le ayuda es de que lo hace bastante resistente a la corrosión. Este puede recibir agua, detergentes, cualquier proceso de lavado que ustedes estén utilizando. Y estos pines que tiene acá y estas clavijas que son la parte que hacen el cierre son de acero inoxidable. Además, ya trae una prensa estopa incluida también de acero inoxidable con lo necesario para el aterrizaje. Esta es una prensa estopa que hace de una vez el aterrizaje cuando vayan a utilizar cables con pantalla. Entonces, este es un conector bastante robusto, un IP68 o IP65, dependiendo del housing que ustedes escojan. Para los que están más familiarizados con las normativas americanas, pues es un NEMA 250 4X. 4X es prácticamente un IP68.
Entonces, estas son las aprobaciones con las que cuenta también. Cuenta con una prueba de corrosión. Es una prueba que se le aplica un spray de sal. Se deja ahí un tiempo y pues básicamente es de esperar a ver si tiene corrosión, ¿verdad? Luego, pues una resistencia al azufre, prueba de corrosión. Esta es otra prueba de corrosión de acuerdo a la DIN EN 668-2-60, ¿verdad? Entonces, todas estas pruebas cumplen. Luego, también tenemos soluciones para marcaje. En nuestra serie de productos FlexiMark tenemos dos soluciones básicamente. Tenemos esta que son láminas de acero inoxidable, con un rango de operación de -80 hasta 500 grados centígrados, resistente a los ácidos. Y tenemos esta otra que básicamente es un poliuretano, es un PUR, resistente a los procesos de limpieza. Tiene una buena resistencia química y a los aceites. Ambos cuentan con sus respectivas certificaciones también. Entonces, por ejemplo, es sometido a una prueba de envejecimiento y resistencia química y está certificado por Ecolab también. Entonces, esto es para la identificación o marcaje de sus conductores. Acá tenemos algunos ejemplos ya esta es una planta de producción de queso. Si se dan cuenta, lo que quiero resaltar acá es de que aquí los cables van expuestos, como habíamos dicho, no van encerrados en una canaleta cerrada. Traten de evitar eso dentro de sus plantas de producción para garantizar una buena limpieza, que las canalizaciones sean abiertas. Y la forma de hacer eso es pues utilizando el cable adecuado. Si ustedes usan el cable adecuado, no importa, nuestros cables están diseñados para ser usados así como está acá, instalados en una canal abierta. Este es otro ejemplo. Esta es la fábrica de cerveza de Heineken en Alemania. Entonces, si se dan cuenta, acá, por ejemplo, espero que se logre ver. Aquí está una de nuestras tuberías. Acá hay otra de nuestras tuberías. Y pues ahí creo que no se va a ver, pero por aquí en esta parte de acá pasan unos cables también. Entonces, esas son algunos de los ejemplos de buenas prácticas dentro de las plantas de producción de alimentos. Acá están algunos de los clientes, digamos, de los clientes satisfechos del app. Tenemos clientes en cualquier ámbito. Tenemos clientes dentro de los productores de máquinas industriales, como estos que les presento acá, de los más conocidos, quizás Tetra Pak, Krones, Alpan, todos estos que están acá, Textor, son productores o fabricantes de máquinas que estos se deben de regir por ya dijimos, las normas que vimos anteriormente, y estos en Europa también son clientes de la app. Y algunos clientes satisfechos que son mundiales, ¿verdad? O sea, no solamente acá en Guatemala, sino estos son clientes alrededor del mundo. Coca-Cola, Danone, Heineken, como ya les mencionamos, varias otras empresas. Entonces, por mi parte, esa es la presentación. En este momento, pues nos quedamos a la espera si alguien tiene alguna consulta, algo que desee saber, pues con todo gusto me lo hace ver. Muchísimas gracias, Iván. Dejamos abierto entonces tanto el micrófono como mensajes para que nos puedan hacer algunas consultas que tengan. ¿No hay preguntas? Pensaría que por el momento no. El que pregunte primero, compre, le regala una canasta, dice. Bueno, de igual forma les voy a enviar ahorita una encuesta para que ustedes puedan contestar.
sobre si tienen alguna aplicación del tema expuesto o quisieran ampliar información, ya que o sea, es una información bastante importante. Si pudieran contestarla, por favor. Perfecto, muchas gracias. De igual forma, si ustedes están interesados, nosotros vamos a estar publicando este webinar en nuestras redes sociales, tanto en el canal de YouTube. Y si necesitan que ampliemos la información, de igual forma podemos enviarles por correo electrónico, como es una información bastante amplia. Con gusto, nosotros también podríamos estar llegando a realizar visitas y podríamos ampliar todo esto. Muchas gracias, Iván, por tu tiempo. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Y también a todas las personas participantes, muchísimas gracias. Ok, de acuerdo. Gracias y les deseo un buen día a todos. Estamos a la orden. Igualmente, buen día.